¿Cómo determinar la ruptura de líneas de tendencia o zonas clave? Vamos a ver 6 métodos distintos para ver cómo determinar pues esa zona, ese área tan importante. Cada trader tiene su propio criterio en función de su experiencia y hay algunos que eligen varios criterios de los que vamos a ver o simplemente eligen uno. El primer criterio, el del porcentaje establecido. Esto es que establecemos un porcentaje para determinar si la ruptura se ha producido o no. Estos porcentajes evidentemente van a variar en función de la operativa que tengamos pues cada trader. No es lo mismo un porcentaje para una operativa a largo plazo que para una a corto plazo o intradía. Por lo tanto, estos porcentajes son los siguientes. Si la tendencia es la principal para más de un año o tendencia a largo plazo, podríamos aceptar como un 3% del precio de la ruptura. Si la tendencia es secundaria, de meses, pues sería de un 2%, si la tendencia es a corto plazo un 1% y si operamos en day trading entre un 0,1 y un 0,2% aproximadamente. ¿Vale? ¿Cómo sería más o menos esto? Pues algo así, ¿vale? Fíjate aquí, esto aquí toca por primera vez, esta zona pues llega, vuelve a bajar, vuelve a tocar. Aquí parece que se rompe, pero ¿cuál es el criterio? Pues dependiendo si este gráfico estuviera pues en el largo plazo, ves que es una tendencia alcista, si es en el largo plazo pondríamos aquí una línea para saber que esta es nuestra línea pues, de ruptura de esta tendencia y todo esto son falsas rupturas. Pues en el largo plazo esto sería un 3%, si estos son gráficos de un minuto, pues sería esta línea un 0,2 o un 0,1%. ¿Sobre qué punto? Sobre el de esta línea. Por lo tanto, en este punto que ha cerrado por encima ya quedaría confirmado y evidentemente aquí ya está esta zona de resistencia quedaría rota. No la línea de tendencia, evidentemente la línea de tendencia no. Lo que quedaría rota, bueno, línea de tendencia, sí, bueno, sería una cuña ascendente, ¿no? Pero aquí lo que estamos viendo es una resistencia a que continúe subiendo, ¿no? Y esta resistencia quedaría rota pues al superar ese porcentaje. Otro criterio, pues el precio de cierre de la vela que supera la zona clave. Es decir, que si la vela cierra superando la zona clave, esta queda rota. Al igual que antes, pues dependerá si estamos analizando un gráfico a largo plazo o a corto plazo. Si nuestro análisis es con velas semanales, pues la tendencia debe quedar rota si supera el cierre de la última vela por encima de esa zona importante. Y lo mismo pasa si usamos gráficos o si estamos analizando gráficos diarios, que tiene que superar la vela de un día, tiene que superar el cierre, no solo la vela, o si usamos gráficos de minutos, tiene que superar la vela de esos minutos por encima de la zona. Es decir, que una rotura de la zona no se hace porque durante el día se rompa, sino porque cierre la vela. Por lo tanto, tendremos que esperar siempre a su cierre. Si vemos una mecha no nos va a indicar que eso está cerrada, o si vemos un movimiento por encima de esa zona, aunque se acelere, según este criterio, no podemos pensar que la tendencia está rota. ¿Cómo es esto? Pues más o menos el mismo gráfico. Imagínate, pues igual esta zona de tendencia. En este punto, antes vimos más o menos que era pues por aquí, ese 3% y demás. Pues en este punto, si tenemos este criterio, tendríamos que tomar aquí como ha cerrado esta vela por encima de esta línea, en este punto se quedaría rota esta zona de resistencia. ¿Vale? Es un criterio donde se ajusta mucho más el precio y fíjate que bueno, podría haber bajado y por eso, bueno, ya depende del trader si prefiere darse más margen para confirmar esa ruptura o si quiere
ir al mínimo, ir a ajustar muchísimo la posición. Otro criterio es el criterio de volumen. El volumen debe de aumentar radicalmente porque si no lo hace o incluso disminuye, la rotura no va a tener la suficiente fiabilidad. ¿Esto qué es? Pues algo así. Fíjate, sube, pero aquí el volumen, no, donde realmente está más alto, sube aquí con esta vela. En este segundo tramo vemos que el volumen está bajo, por lo tanto no rompe. Vemos aquí que sube un poquito, pero como no tiene la suficientemente fuerza como aquí, que era una vela tan grande, no está en esta zona, pues no termina de romper y vuelve a caer. Pero sin embargo, la parte final ves que ya hay mucho volumen y ya sí que termina rompiendo de forma consistente. Por lo tanto, el criterio del volumen es muy importante. Si no hay volumen, como ves aquí, esta ruptura es probable que no se llegue a determinar, incluso se volvió a meter en el precio, ¿vale? Otro criterio de gap. Este criterio es el menos común, pero también es muy interesante. Si hay una zona clave y en vez de romperla, como acabamos de ver, simplemente se sobrepasa porque existe un gap o un hueco que lo supera, pues esta rotura será muy fiable. ¿Esto qué es? Pues esto. Vemos aquí, esto. Y imaginaos que esto es el cierre de un viernes y esto es la apertura de un lunes. ¿Vale? Pues el viernes cerró aquí, justamente en la zona pues donde tenemos marcada la zona de resistencia y abre aquí. Podéis pensar, bueno, hay veces que esta línea está más abajo, está más arriba, ¿por qué? Porque, como ya sabéis, siempre yo hablo de zonas, no me gusta la línea, porque si no la línea pues puede parecer que es al milímetro y el análisis técnico no es al milímetro. Es siempre a través de zonas. Entonces, esto es una línea orientativa y sé que más o menos pues esta zona de aquí arriba o abajo, normalmente siempre veis que yo marco rectángulos, pero bueno, si marco una línea significa pues que es un poquito más arriba y un poquito más abajo, esa zona es la importante. En este caso sería toda esta pequeñita zona. Evidentemente no llega la zona hasta aquí y hasta aquí, es un tramo muy pequeño, ¿vale? Pero lo que quiero que veáis es que si esta es la zona de resistencia y ha abierto aquí arriba, esta zona queda totalmente rota. De hecho, el precio rebota y sigue subiendo, ¿vale? Esto es lo que viene a ser un gap que cierra el precio un día y en vez de abrir aquí, si te fijas, mira, abre aquí, cierra ahí. Cierra aquí, abre aquí. Cierra aquí abajo, abre aquí abajo, ¿vale? Pero en este caso, en vez de cierra aquí y en vez de abrir aquí, abre aquí arriba. Esto es un gap, ¿vale? Y bueno, y ya como dato interesante, esta vela cierra el gap. ¿Por qué? Porque cubre este hueco, ¿vale? Esto ya lo veremos más adelante, pero bueno, ya que nos aparece, lo comento. Otro criterio, el criterio de pullback. Esto lo vais a escuchar muchísimas veces. Un pullback es simplemente una vuelta atrás del precio, es decir, que se rompe la tendencia, que cae hasta un punto cercano y vuelve otra vez hacia atrás el precio hasta la línea de tendencia, la toca para caer definitivamente con mucha más fuerza. Para muchos traders este es el método más fiable de, pues, para confirmar una rotura de línea de tendencia. Pero el gran inconveniente que tiene es que nos indica la rotura muy tarde y se nos puede pasar la oportunidad de entrar al mercado. Por lo tanto, también otros muchos traders lo usan como criterio de confirmación. Y este criterio se puede aplicar a todos estos criterios que hemos visto. Entonces, hay gente que solamente lo usa como criterio principal o hay gente que lo usa uno de estos criterios y además lo confirma con esto. Vamos a ver qué es un pullback. Pues vemos aquí una tendencia alcista, ¿no? 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, pero en el cuarto punto vemos que el precio cae. Vuelve a caer
pero hay una subida hasta la línea de tendencia. Este punto es lo que se llama pullback, porque el precio vuelve atrás, pero cae con más fuerza, ¿vale? ¿Qué ha hecho la línea de tendencia? Ha cambiado sus papeles de ser una zona de soporte, en cuanto se ha roto, como en una zona muy potente, y se ha roto esa zona de resistencia, se ha convertido en una zona de resistencia en este momento. Por eso el precio toca y vuelve a caer de forma mucho más agresiva que lo hizo aquí. Por lo tanto, aquí queda confirmada esa rotura de tendencia y, bueno, evidentemente este es un punto magnífico para entrar, porque fíjate, entras muy alto, hay gente que directamente si ve un pullback entra aquí abajo, pero te puedes perder toda esta parte, ¿vale? Y por último, el criterio de superación del máximo o mínimo anterior. Este criterio es muy usado por los analistas técnicos puros, ya que es muy visual y la verdad es que es bastante fiable, pero necesita mucha experiencia. No es como esto que trazas una línea y directamente ya lo ves. Si la tendencia es alcista y el precio supera el último apoyo, que es el mínimo relativo, de esa línea de tendencia, esta quedaría rota. Y de la misma forma, si la tendencia es bajista y el precio supera el último rebote, que es el máximo relativo de esa línea de tendencia, pues esta quedaría rota. ¿Esto qué es? Básicamente esto. Vemos prácticamente el mismo gráfico. Este es el último mínimo relativo, ¿no? Porque este subió. Este mínimo lo rompió la línea, entonces nos vamos al siguiente. Trazamos esta línea de tendencia, vemos aquí que el precio llega hasta, a esta línea que nos indica, esto no es una línea de tendencia, esta línea nos indica el mínimo relativo, vemos que se rompe, el precio sube, no llega a hacer el pullback, no tiene por qué siempre hacer el pullback, por eso es lo que decía antes, que el pullback hay veces que está muy bien, es muy fiable, pero no siempre se da. Y si estás esperando el pullback, pues a veces te puedes perder todo esto. Entonces, bueno, pues ¿cuál es la recomendación? Pues si ves esto, en vez de entrar solo en una posición, intentar entrar en dos posiciones. Poner una orden aquí por debajo de esta zona y poner otra orden por encima de esta zona, en zona de línea de tendencia. ¿Por qué? Porque si el precio llega hasta esta línea y realmente hace pullback, pues vas a entrar aquí y vuelves a entrar aquí a favor de la nueva tendencia, ¿vale? Entrarías dos veces y no te pierdes ninguna. Si tú estás esperando a que el precio llegue aquí, no pones ni siquiera, o simplemente pones la orden aquí arriba y el precio no llega a hacer el pullback, te pierdes todo. Si solamente lo pones aquí abajo, es una forma de asegurar, entre comillas. ¿Por qué? Porque tras una tendencia, si esta se rompe, efectivamente se rompe, seguramente te va a ir a favor. Entonces, si quieres menos riesgo, la puedes poner aquí y a ver qué pasa. ¿Que realmente hace un pullback y que no es una rotura y el precio sigue hacia arriba? Bueno, tú pusiste tu orden aquí, no se ejecuta, la cancelas y fuera. No has perdido ni has ganado. No ha hecho el precio lo que tú querías, pues no pasa absolutamente nada. Si el precio hace lo que tú quieres, entrarías aquí y te puedes beneficiar de esta caída. ¿Que el precio sigue subiendo? Pues nada. Pero para beneficiarte de una forma mejor, pues sería hacer una doble entrada en este punto y en este punto. Pero a lo que íbamos de esto, ¿dónde es el mejor punto? En este, donde pierde, bueno, ¿dónde es el mejor punto? ¿Dónde es el punto que estábamos analizando? La superación del último, en este caso, mínimo relativo, ¿vale? Este sería el mínimo relativo, el último, y cuando lo supera en este punto, y fíjate que se acelera de forma muy agresiva, ¿vale? Pues bueno, todo esto lo vamos a ver ahora en el vídeo premium, lo vamos a ver en directo, lo vamos a ver tranquilamente, cómo se van formando cada vela, lo vamos a ver tanto en posiciones alcistas como bajistas, todas estas los vamos a ver y bueno, y lo vamos a ver sobre todo también en vídeos en directo, no lo vamos a ver simplemente en pantallazos, ¿no? Porque
siempre queda un poco más claro, además de, como siempre, hacer muchos ejercicios de análisis de gráficos para que tengáis esa suficiente experiencia y que lo entendéis perfectamente.